Nosotros hemos estado 25 años, 27 años intentando crear un lenguaje. Queremos que en los últimos 3 años hemos conseguido expresarnos de la mejor manera y era el momento de volver a empezar este lenguaje. En la vida hay que saber cuando uno sobra, entre comillas, y cuando hay que tomar decisiones. El monopolio del bully a nivel mundial había sido y ahora es excesivo. Es decir, durante 15 años, bueno, había un cierto monopolio, un monopolio del bully. Y yo no digo a nivel creativo, digo a nivel del restaurante. Es decir, y sobre todo en los últimos 10 años, desde la película de New York Times. Tal. ¿Qué sucede? Nadie se imagina que alguien va a ganar 10 Oscars. Nadie se imagina que un equipo de fútbol puede ganar 10 Champions Leagues. El sistema va a crear, un antisistema para que no pase. Empiezan a salir todas las especulaciones de que si estaba arruinado, de que cerrábamos porque perdíamos dinero, de que me había enfadado con Julie, que con Albert Adrià ya estaba enfadado hace tiempo con mi hermano. Y por primera vez vemos que las especulaciones pueden matar el futuro del bully. Yo hablo con mi mujer, después hablo con Julie, hablo con Albert Adrià, con mi hermano, oye, ¿qué os parece? Y todo el mundo le extraña, está claro. Una fundación, ¿no? Un centro de creatividad, porque nunca un restaurante se ha convertido en un centro de creatividad en una fundación. Y esto, al final, es una evolución natural del taller. Es que nosotros durante 6 meses estamos cocinando sin clientes. Una fundación nunca puede crear un negocio. Si hay beneficios, se tienen que reinvertir. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Tú fíjate que un equipo de la fundación, uno de los equipos, de 5 o 6 personas, va a ir un mes a Japón para inspirarse. Claro, ¿esto qué sucede? Igual hace falta recursos excepcionales tal, que puede ser con el gobierno de Japón o puede ser con una empresa. Cuando llegue el momento, veremos. Aquí lo importante es esto, es que la gente es dinero nuestro que va, que puede estar abierto a otro, sí, pero no es lo más importante para nosotros. Es muy fácil. La pregunta es, ¿y usted por qué hace esto? ¿No? Muy fácil. Porque cuando vimos con mi mujer y con Julie y tal, de que podíamos generar dinero, podíamos generar riqueza aún, ¿por qué no hacer una fundación? Hemos tenido mucha suerte en la vida, bueno, entonces ¿por qué no devolver a la sociedad? Si yo tuviera hijos, igual no sería igual. Para mí, ¿quién han sido los ídolos del bully? Tal, vamos por detrás. Ferran Adrià, Xavier Sacristán. Xavier Sacristán fue muy importante para el Salón Mediterráneo, un libro imprescindible, yo creo, y súper influyente en un tipo de cocina que muchas veces no se asocia con el bully y que es, yo creo, la cocina que más ha influenciado en España. En España, no fuera. Después, Eduard Bosch, el jefe de cocina, Marcos Pineda, a los 2 a la vez. Después ya vienen, Albert Rauric, después vienen Eduard Chotuc, Mateo Casañas, y estos son las personas más o menos que han hecho ideólogo, junto con Albert Adrià y Oriol Castro. Nunca va a pasar que este talento, que este talento se junte y no se degregue. No va a pasar. No, esto es impensable. Y esto es la fuerza creativa del bully. ¿Cuál es la filosofía del bully? Vamos a poner René Redzepi, Joan Roca, Luis Antonio Duriz, Máximo Altura, Gran Achat, José Andrés, Alex Atala, todos estos cocineros. ¿Qué tienen del bully? Te diré, no es la cocina, hay que analizarla y tal, es un espíritu. Yo nunca he dicho que me retire. Voy a seguir creando. Y la influencia es la creatividad. Lo que me diferencia es que esta influencia y esta creatividad no va a servir para competir. En mi caso, de un restaurante contra otro. No va a servir para ayudar. Pero claro que va a haber una influencia. Ten en cuenta que cuando creemos aquí, como cada año, esto va a influenciar. El cómo, veremos a ver. O sea, que para que aquí, durante años, yo he tenido que he tenido que aguantar. El bully puede estar bien, tal, pero usted la influencia
muy mala para los jóvenes. Pero no, sí, no, esto lo he tenido que aguantar yo. Ahora, que si analizamos los 20, 25 cocineros más influyentes del mundo, entre 30 y 40 años, son hijos del bulli, ¿qué hay que decir ahora? Y busqué una fecha que yo puse, ¿no? 1820, diferentes años. Y no sé cómo en internet, 1846, el año que nació Escoffier. Y lo encontré maravilloso porque era un homenaje, ¿no? Un homenaje a la gente que ha hecho muchas cosas antes que nosotros, a la gente que nos ha permitido estar donde está, ¿no? Entonces, no solamente solo Escoffier, sino toda la gente que ha hecho, ¿no? Entonces, qué mejor plato que la Melotón, y qué mejor juego irónico que la deconstrucción, ¿no? Es decir, ahora es el momento de que la tapa y los restaurantes buenos, como puede ser la Carmen Roscadea, bueno, o otros cocineros que tienen fuera, bueno, tiene Martín Berasategui en Shanghái, lo que tiene, ¿vale? Todos los cocineros que tienen restaurantes fuera, ojo, ya te digo José Andrés, ¿no? Bueno, es muy importante, bueno, que ahora es el momento de hacer cosas fuera. La generación, la nueva cocina vasca, no podremos nunca agradecerle lo generoso que han sido con nosotros. Esto lo decía el otro día de Vanguardia, ¿no? Lo generoso que han sido Joan Roca, Carmen Roscadea, Martí, todo el mundo que ha aceptado, ¿vale?, nuestro liderazgo. Tú me preguntas a mí, ¿usted qué quiere tener? 3 estrellas o ser el mejor restaurante del mundo como valor mediático? Claro. Sin duda alguna. Solo hay uno, tal. A partir de aquí, como concepto, las dos tienen muchos fallos. Como es normal. Y si yo hiciera una guía también, y si tú hicieras una guía también, todas las guías tienen fallos. Todas las guías. Tal. Esto está clarísimo. Bueno, no de esto. Yo creo que es bueno que hayan 2, no 2, ojalá hubieran 2 más. Para que no haya un monopolio. A partir de aquí, no existe el mejor restaurante del mundo. Pero esto no es una tontería. Vale, no. Es decir, aquí hay que valorar los cocineros más influyentes del mundo. Esto sí es, todos sabemos, empieza a medir quién tiene influencia. No manipulemos, no existe el mejor restaurante del mundo. Esta lista lo que dice son los restaurantes más calientes, tal, y sobre todo, cuando se han organizado congresos en el mundo, cuando se quiere hacer algo, los 10 primeros, antes de ser los 10 primeros, son los que todo el mundo quería que fueran. El tema mediático, yo estoy harto. ¿Estás cansado? Cansado, lo para que os habéis portado siempre muy bien, la prensa me tengo que portar bien. O sea, que para que nosotros estuvimos del año 83 al 98, que no llegábamos a final de mes. Que no llegamos a final de mes. Vivimos igual, ¿eh? Yo no tengo Ferraris, no tengo barcos, no tengo, vale, no. Te gusta, ¿no? Bueno, es que llevo una vida normal, por lo que, vale, no tengo hijos, por lo que cualquier persona que lo entienda, vale, cuando voy por ahí el mundo no pagan nunca, por lo que a nivel económico llevo una vida muy normal. He trabajado duro, tengo una seguridad, bueno, pero esto hace que yo creo que lo que hemos hecho puede ser importante, pero nosotros no somos importantes. Tengo varias cosas en mi vida, ¿no? A nivel de filosofía. Una, lo que no puedas cambiar, no te preocupes. 2, bueno, uno controla lo que hace, pero no las consecuencias. 3, no me gusta que me compliquen la vida, procuro no complicar la vida a nadie. Yo no me quiero morir. No, pero si te No, que no me quiero morir, entonces cuando me muera me da igual. O sea, no. No. Lo importante es que el bulli, que vuelvo a decirte que está por encima de nosotros, continúe y lo que ha significado todo esto, ¿no?